uno de los... Otro, el sometimiento de lo que va a ser el sometimiento de cualquier persona que se encuentre dentro del Estado a la ley, principio del Estado de Derecho. En base justamente a este tipo de concepto, devienen lo que van a ser los valores. Lo interesante es que en nuestra Constitución no solamente se establecen valores en el sentido axiológico, ¿no? La justicia, la igualdad, como valores establecidos dentro de la Constitución, sino que nuestros principios ético-morales constituyen también valores. Noten que ahí encontramos lo que va a ser, por ejemplo, la Masúa, la Mayuya, Maquella, el Suma Camaña, como valores, obviamente, en este caso, que va a buscar el Estado, fines axiológicos que busca el Estado. Pero el objeto de nuestro estudio no son ni los principios ni los valores, porque no se tutela, como ustedes verán, por el amparo constitucional, ni principios ni valores. Lo que se tutelan son derechos y garantías establecidos en la Constitución. Entonces, ¿qué es un derecho? Es una facultad establecida en la Constitución. El ejemplo más típico que vamos a encontrar es obviamente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada, establecidas como valores. Pero también el ejemplo que nos sirva más en esta parte es el 115, parágrafo 2 de la Constitución, derecho al debido proceso, que para nuestros queridos colegas penalistas también se encuentra establecido en el 117, parágrafo 1, derecho al debido proceso. ¿Por qué? Es un macro derecho que se encuentra integrado por varias garantías. La presunción de inocencia, el juez natural, el non bis in idem, el dubio pro reo. Noten que todas son garantías procesales penales, que se ascriben a lo que va a ser, obviamente, el derecho al debido proceso. Entonces, noten que el derecho es un tipo de facultad establecida en la norma para un ciudadano. Y de ahí te vienen las garantías. Tenemos tres tipos de garantías establecidas en la Constitución. Esta clasificación la realizó un brillante jurista español, en este caso el señor Pérez Luño, profesor de la Universidad de Sevilla, que había establecido, obviamente, tres tipos en realidad de garantías. Las primeras, normativas. Noten que son normas jurídicas que en realidad tutelan, o perdón, son normas jurídicas que son, en este caso, mecanismos de defensa de un tipo de derecho. Si el derecho es una facultad, la garantía es un mecanismo de defensa del derecho. En este caso, la garantía normativa es una norma. El ejemplo más típico, 122 de la Constitución Política del Estado. Son nulos los actos de los que usurpen funciones o ejerzan jurisdicción o competencia que no emane de la ley. Claramente se establece una sanción a quien obviamente ejerce una jurisdicción o competencia que no emane de la ley. Al incompetente, sus actos son nulos. Estoy seguro que ustedes conocen la sentencia constitucional 405-2023, la del caso Manfred Reyes Villa, donde se cita esta sentencia constitucional y se establece la nulidad de 12 procesos penales, ¿no? Eran 12 procesos penales que uno se encontraba, imagínense, en investigación preliminar. Otros se encontraban en etapa preparatoria, la mayoría en juicio oral, algún otro en apelación, otro en casación, y en uno de ellos se encontraba en complementación y enmienda, imagínense, del auto supremo. Ya era prácticamente cosa juzgada, pero había sido anulado en un amparo constitucional la resolución, se había vuelto a emitir, faltaba la complementación y enmienda. Entonces, imagínense, ahí el Tribunal Constitucional dijo, al contrario de ese mantra que repiten nuestros colegas fiscales, de que se puede subsanar un vicio procesal, acá estamos viendo una vulneración de un derecho garantía constitucional. Eso puse en lo que va a ser actividad procesal de efectos absoluta, en el 169.3. Se ha vulnerado un derecho y garantía. Los derechos y garantías vulnerados son insubsanables, dirían nuestros colegas fiscales, y no se necesita acreditar ningún agravio, porque ¿qué más agravio puede haber que una vulneración de un derecho de garantía constitucional? Y ahí establece, incluso se podrían exigir en ejecución de sentencia, dice ese tipo de sentencia constitucional, y ustedes han conocido varios casos que el Tribunal Constitucional decía, a estos casos donde tienes cosa juzgada en vulneración de derechos y garantías constitucionales, se llama cosa juzgada ficticia en un amparo constitucional o una acción de libertad, se podría
podrían revocar los mismos. Y acá obviamente no hay ningún tipo de subsanación ni se debe exigir ningún agravio porque hay claramente la vulneración de un derecho de garantía constitucional. ¿Qué mayor agravio podría existir en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, noten que esa es una garantía normativa de que, del debido proceso. Ustedes me van a decir, ¿y tiene un vínculo con el juez natural? 120, parágrafo 1, juez natural competente, independiente, imparcial, en este caso con el elemento competencia, sí. Noten cómo el 122 establece una sanción a quien ha ejercido jurisdicción y competencia sin una competencia establecida en la ley. Y como en el caso Manfred Reyes Villa, se anulan todos los procesos. Incluso nos dice esa sentencia constitucional, si hubiera habido algún caso y estamos en ejecución de sentencia, esto es cosa juzgada, obviamente ficticia, ¿no? Se iba a anular la cosa juzgada. Le estaba diciendo al Tribunal Supremo que argumentaba de que ya se había dictado el auto supremo. Le he dicho, bueno, en primer lugar, falta la complementación y enmienda de ese auto supremo y ya se había anulado otro auto supremo por un amparo. Entonces, cosa juzgada todavía no hay hasta que se emita la complementación y enmienda. Y aún así hubiera, se iba a anular lo que va a ser de todas formas el auto supremo, porque se han anulado 12 procesos. Imagínense ese tipo de situación. El segundo tipo de garantía es tal vez ajena a lo que estamos viendo, no está más vinculado con lo que va a ser la actividad de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Noten que se llaman garantías institucionales. Son mecanismos de defensa de los derechos, pero en la estructura de una institución, como la Defensoría del Pueblo, donde su función principal es proteger derechos humanos. Entonces, obviamente ahí tenemos esa situación. Extrañamos y ojalá vuelva esa actividad activa de lo que va a ser de la Defensoría del Pueblo, presentando acciones de inconstitucionalidad, expulsando normas jurídicas raras del ordenamiento jurídico, como antes se hacía, obviamente al margen de defender, obviamente, los derechos humanos, porque su actividad, obviamente, respecto a la vulneración de derechos humanos es muy importante, ¿no? Pero bueno, ojalá se vuelva ese tipo de actividad. El tercer tipo de garantías se llaman garantías procedimentales o procesales. No son las garantías jurisdiccionales del artículo 109 adelante de la Constitución, ni son las garantías jurisdiccionales del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos o del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Porque noten que esas son en realidad garantías normativas, juez natural, presunción de inocencia, indubio pro reo. Noten que ahí se establecía este tipo de reglas. Las garantías procedimentales son acciones procesales. En nuestro caso, en nuestro país, serían nuestras acciones de defensa. ¿Por qué? Tienen por objeto la tutela de derechos y garantías, como una acción de libertad. Tiene por objeto y tutela derecho a la vida, a la libertad física de locomoción, de forma conexa al debido proceso. En cambio, acá, noten ustedes que igual se tiene por objeto la acción de amparo constitucional, proteger cualquier derecho o garantía constitucional que no sea tutelada por otra acción de defensa, obviamente, previo agotamiento de vías. Entonces, en base a estos tres tipos de garantías, el amparo constitucional, la acción de libertad, la acción de protección de la privacidad, la acción de cumplimiento y la acción popular son acciones de defensa. Entonces, nuestra acción en la vía de lo que va a ser una garantía procedimental. Noten que acá, en el amparo constitucional, nos aclara el artículo 51 del Código Procesal Constitucional de que nuestro objeto de tutela siempre va a ser derechos y garantías constitucionales, ¿no? No únicamente derechos fundamentales, y esa es una diferencia con los amparos europeos. Si ustedes, por ejemplo, alguna vez ven la Constitución española, ahí se establece un listado que es bastante pequeño comparado con el nuestro, de derechos fundamentales, que por ejemplo abarca desde el artículo 13 al artículo 24. El último objeto de tutela es el 24, que es el derecho a la tutela judicial efectiva, que nosotros lo vincularíamos con el derecho al debido proceso, por cierto. Resulta que este tipo, obviamente de amparo constitucional, solo tutela derechos que pueden ser exigidos al Estado. Es el concepto de derecho fundamental europeo. Recuerden que los queridos amigos europeos son realmente unos salvajes, han visto sus guerras mundiales, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, donde han exterminado pueblos enteros. Noten que ellos tenían mucha susceptibilidad al Estado y decían, vamos a establecer un límite al Estado bajo la forma del concepto de derecho fundamental.
Entonces, por ejemplo, en España se podría tutelar lo que va a ser la objeción de conciencia. Yo no quiero prestar el servicio militar porque tengo miedo, no soy una persona que es un testigo de Jehová, un mormón, yo rechazo la guerra. Y con todo sentido, obviamente se evitaría que esta persona pues, realice el servicio militar y si le quieren obligar a realizar, podría presentar un amparo. O la tutela judicial efectiva, así se llama, obviamente en España, lo que nosotros tal vez asumamos más como el debido proceso. Y obviamente si existe alguna vulneración al debido proceso, noten que es tutelado por la acción de amparo. ¿Quién no tutela la acción de amparo en Europa, en España o en Alemania, que tienen la misma estructura? Por ejemplo, el derecho al trabajo, porque no solamente lo vas a poder hacer valer al Estado, sino lo vas a poder hacer valer a lo que va a ser cualquier empleador, cualquier persona particular que, por ejemplo, contrata a una empleada y ahí pues, la empleada presente un amparo constitucional. Noten que ahí hay una diferencia respecto a Bolivia. Noten que el concepto de amparo en Europa está relacionado con un concepto propio europeo de derecho fundamental, que es un tipo de derecho que solo lo puedes hacer valer al del Estado. Es un límite del poder estatal respecto al individuo. Recuerden que el amigo, obviamente, de camisa parda, se había atribuido los derechos del pueblo. Recuerden que él ha gobernado con la constitución de la República de Weimar, no la ha cambiado. Imagínense esa constitución social de 1919 ha sido utilizada por Hitler y Hitler obviamente en este caso la había aplicado, ¿no? Y ahí obviamente se había atribuido los derechos del pueblo, se había atribuido los derechos sociales. Entonces, para que nunca más vuelva a existir eso, en Europa han tratado de establecer claramente este concepto relacionando que el derecho fundamental no puede ser pisoteado por el Estado. En cambio, acá en América Latina, afortunadamente en la Constitución del 67, donde se adopta el amparo constitucional, los dos redactores de esa Constitución, Ciro Félix Trigo y Luis Adolfo Siles Salinas, mantienen la estructura del amparo mexicano, del juicio de amparo mexicano, donde se había establecido la tutela a cualquier derecho y garantía establecido en la Constitución, siempre y cuando no sea tutelado por otra acción de defensa. Entonces, ahí tenemos sin duda la configuración de nuestro amparo constitucional en lo que va a ser. ¿Contra qué actos proceden? Noten que aquí les traigo alguna lista con algunos actos que proceden. Si bien la jurisprudencia acá es bastante antigüita, me sirve para exponerles algunos ejemplos. No ha cambiado mucho, les puedo asegurar que en realidad vamos a ver que sobre las reglas de subsidiariedad han sido construidas por lo que va a ser el amparo constitucional de la República. Hay algunos casos interesantes, pero estos me sirven para tratar de establecer algunos ejemplos que, como verán ustedes, son didácticos, si bien ya tal vez sea anacrónica la referencia a las sentencias constitucionales, ¿no? Primero, imagínense, la pregunta es, ¿podría tutelarse derechos y garantías de personas fallecidas? Ha muerto una persona y yo presento a nombre de mi padre fallecido en amparo. La respuesta es no. No podría, obviamente, tutelarse los derechos de personas fallecidas. Pero acá hay una salvedad interesante. En la acción de libertad, sí se podría tutelar un derecho de una persona fallecida. El ejemplo más típico que ustedes han visto y han debido tener muchos casos en el COVID. Muere una persona en el hospital y retienen su cuerpo en el hospital hasta que no se pague un monto de dinero. Ahí sí se puede presentar un amparo, bueno, una acción de libertad, no amparo, acción de libertad contra lo que va a hacer este caso el hospital. Y obviamente presentado la acción de libertad, el Tribunal Constitucional ha establecido una doctrina de que no todos los derechos, en este caso, se pierden con la muerte. Nuestros amigos civilistas, que son los que regulan la muerte en el libro primero del Código Civil, nos dirían, obviamente, el fin de la personalidad se produce con la muerte. El Tribunal Constitucional dice sin duda que sí. Pero, por ejemplo, derechos como a la libertad, perdón, a la dignidad, no pueden perderse con la muerte. Y ellos han establecido que, por ejemplo, el derecho a un entierro digno de una persona, obviamente que ya ha perdido lo que va a ser la vida, que se encuentra en la muerte, y que se entregue el cadáver para el entierro, podría ser tutelado por la acción de Hola, libertad. Y se rompe ese tipo de reglas. Perdón, hay un micrófono prendido. Les ruego, por favor, estimadas y hola, estimados.
puedan apagar. A la persona que nos está saludando, por favor, les ruego mucho pueda apagar su micrófono, por favor, para que podamos seguir con la clase normal. Muchísimas gracias, doctores. Yo sé que a veces se prenden los micrófonos, ¿no? Y ahí obviamente existe. Entonces, noten que hay salvedades, pero en un amparo constitucional las respuestas no. Sin una acción de libertad, podríamos presentar a nombre de la persona fallecida para recuperar su cuerpo y enterrarla, porque en el hospital debemos 200.000 bolivianos porque nos interna esta persona por COVID. Noten que en acción de libertad nos dice, no, lastimosamente, la tutela es sobre, obviamente, derechos respecto a una persona viva, no fallecida. En segundo lugar, no procede para dilucidar derechos expectantes, controvertidos, sino firmes y consolidados. ¿Qué significa esto? ¿No? Imagínense que hay dos personas que pelean sobre lo que va a ser la propiedad, el derecho propietario de un terreno. No, así, eso ocurre en demasía, sí. Los dos dicen, yo tengo papeles, yo tengo antecedentes dominiales, pero una de ellas, imagínense, está en el terreno, la otra no. O algunos casos, obviamente, existen de avasallamiento entre personas que tienen derecho propietario, ¿no? Debería otorgarse tutela ahí. Y lastimosamente el Tribunal Constitucional dice, hay un problema. Ahí no existen derechos que son en realidad consolidados, porque el único que podría consolidar y definir el mejor derecho propietario es el juez civil. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentran los conceptos sobre detentación, posesión, propiedad? ¿Dónde se encuentra la regulación de la acción reivindicatoria, negatoria, mejor derecho propietario, división y partición? Código civil. Entonces, obviamente, lo que tiene que hacer una persona es acudir ante el juez civil y ahí, de forma específica, tiene que determinarse quién tiene el mejor derecho propietario. Una vez una de las personas tenga el mejor derecho propietario, si luego de esa sentencia en materia civil, donde se ha dejado en la posesión de una persona que estaba ahí, pero se ha consolidado su derecho propietario, o en realidad se ha dictado un proceso de sentencia aprobada de mejor derecho propietario y se ha dado lugar a la acción reivindicatoria y se la ha desapoderado. Y luego ha sido despojada, ahí sí se puede otorgar una tutela por amparo constitucional, porque no hay un derecho expectante, el derecho ya ha sido consolidado y ahí en realidad hay una vía o medida de hecho. Noten que ahí obviamente se establecen esas reglas. No se preocupen que en la parte final de la clase vemos las famosas vías y medidas de hecho, como para poder establecer obviamente una alternativa a las reglas de subsidiariedad, pero en este caso del amparo constitucional. No se preocupen, las vamos a ver. Luego, obviamente también tenemos reglas respecto a lo que va a ser la congruencia del amparo. A todos les ha debido pasar, a todos nos ha pasado, imagínense. Vamos a una audiencia de amparo constitucional y muy gentilmente el presidente de la sala nos reitera y nos dice, mire, yo ya he leído su amparo, no se preocupe, yo ya he leído su amparo. Por favor, váyase en específico a lo que es la estructura del nexo de causalidad, porque solo en base al nexo de causalidad se va a poder dar lugar a la procedencia del amparo. Eso va a ser nuestro objeto de estudio ahora. ¿Qué será el nexo de causalidad? Establecer un nexo entre el hecho, el derecho y el petitorio. Noten que si no se establece en un amparo constitucional de manera clara el hecho, el derecho y el petitorio, no se va a lograr nunca llegar a lo que va a ser la concesión de la tutela, porque nos faltarían los elementos principales, de fondo, no son de forma, de fondo. Entonces tenemos que establecer un tipo de nexo de causalidad. No se preocupen que enseguida lo vamos a estudiar detenidamente en base al artículo 33 del Código Procesal Constitucional. Pero adelantemos obviamente un supuesto. Imagínense que yo quiero tutela no por una acción, sino por una omisión. Entonces, ¿qué ha pasado? Me está cobrando el Servicio de Impuestos Nacionales un tributo. Noten que afortunadamente ya estamos conscientes en Bolivia que Bolivia es un infierno tributario, ¿no? Así como hay paraísos fiscales, el nuestro es un infierno fiscal, ¿no? Así de simple. Esa es una curiosidad. Imagínense, yo escuché por primera vez decir esa frase en el postdoctorado que había realizado yo en la Universidad, obviamente de Bolonia. Un profesor de la Universidad de Salamanca de Derecho Tributario estaba dando la clase sobre Derecho Tributario y daba ejemplos de países que son infiernos tributarios. Incluso él hablaba de que existe un terror tributario, ni que Torquemada, ¿no? Acá el señor Mario Cajón
Recuerden que a veces me confundo la J con la G. Noten que el señor Mario Cajón nos está obviamente metiendo en un infierno tributario, lo mismo que la aduana nacional. Y curiosamente, entre los ejemplos de países que tienen mayor presión tributaria está Bolivia. Bolivia es uno de los países que tiene más presión tributaria, incluso más que los países nórdicos. ¿Quién lo dice? Un profesor de la Universidad de Salamanca. Sería lindo que lo diga yo. Él lo debe decir por algo. No soy experto en derecho tributario, pero si él ha dicho eso, debe ser por algo. Entonces, imagínense una situación. Me están cobrando un tributo, de nuevo prescrito, porque el señor Mario Cajón, una vez le escuché decir que obviamente estaban cobrando tributos del año 85. Una pregunta, ¿no habrá prescrito? Entonces me están cobrando un tributo del año 85, solicito la prescripción ante la administración tributaria. No me responde. Al mes siguiente vuelvo a meter otra nota, un memorial, solicito prescripción. No me responde. Vuelvo a presentar lo que va a ser otra nota, tercera nota, respóndame, no me responde. Cuarta nota. Noten que presentar una solicitud y 4 notas. Vuelvo a presentar otra nota otro mes, no me responde. Entonces decido presentar un amparo constitucional. En este caso es una omisión. ¿Qué le explicaría a la sala constitucional? Bueno, señor presidente y señora vocal o señor vocal, lo que ocurre en este caso es que me están cobrando un tributo de 1985 y he presentado la respectiva, en este caso, solicitud de prescripción. Y he presentado 4 notas cada mes, el primero de cada mes, solicitando me respondan. Como verá su autoridad, la jurisprudencia constitucional dice que me tienen que responder por una resolución administrativa de carácter fundamentada. Entonces estoy presentando un amparo constitucional por lo que va a ser derecho de petición. No les estoy pidiendo que me den curso a la solicitud. Puede que me den curso o no. Solo les estoy pidiendo que me respondan. Obviamente me van a responder que no, y obviamente voy a impugnar y un tercero imparcial debería resolver a favor de lo que va a ser que sí. No pueden cobrar un tributo del año 85, no existiendo causales ni de suspensión ni de interrupción del tributo. Entonces, noten que hay un nexo de causalidad. ¿Cuál va a ser la omisión? No responder la solicitud de prescripción de un tributo. Derecho vulnerado, derecho de petición. ¿Qué está solicitando usted en el petitorio? Me responda por un acto administrativo fundamentado. Eso es lo que se expone, ¿no?, en nuestro amparo constitucional. Ese es el famoso nexo de causalidad que establece la jurisprudencia, ¿no? Volvemos aquí con algunos ejemplos curiosos. Les había dicho no tomen tanto en cuenta lo que va a ser en realidad la jurisprudencia, porque tal vez sea anacrónica, aunque actualmente se ha vuelto a citar la vieja jurisprudencia, pero nos sirve como ejemplos para entender los actos contra los que procede el amparo constitucional. ¿Podría tutelarse respecto a personas jurídicas algún tipo de derecho que no sea intrínseco a su naturaleza? Por ejemplo, ¿podría tutelar el derecho a la salud de una persona jurídica? Ustedes me van a decir, claro que no. Noten que el Tribunal Constitucional nos dice que solo se podría tutelar respecto a personas jurídicas derechos vinculados con su naturaleza, el derecho al comercio, industria, debido proceso. No podría tutelarse el derecho a la vida, ¿no?, de la persona jurídica, a la salud, integridad física o corporal. ¿Esto en virtud de qué? Nos recuerda al Tribunal Constitucional a Savigny. Ustedes recuerdan que Savigny es el que había creado un concepto, en realidad ya existía, de persona jurídica, pero tal vez sea el que mejor nos explica qué es una persona jurídica. Nos dice, persona jurídica es una suma de voluntades. ¿Qué significa que sea una suma de voluntades? Significa que una persona natural puede formar parte de varias personas jurídicas. Y la suma de la voluntad de varias personas naturales hace una persona jurídica. Ejemplo, ustedes que son prestigiosos juristas me van a decir, nosotros, en realidad, yo tengo acciones, me van a decir, de lo que va a ser una sociedad anónima. Oh, excelente. Yo también tengo cuotas de capital de una SRL. Excelente. También soy socio de una sociedad civil, un bufete de abogados. Oh, excelente. Imagínense que formemos la Asociación Boliviana de Derecho Constitucional o de Derecho Procesal Constitucional. Podemos formar parte de la misma. O a alguno le gusta otra materia, ¿no? Él forma parte de una ONG y es activista de derechos humanos, ¿no? Puede formar parte de lo que va a ser varias personas jurídicas, sí, porque eso justamente es una naturaleza. Savigny nos dice una persona natural
obviamente tienen existencia corpórea, por eso se la denomina natural. En cambio, la persona jurídica es artificial, es una creación, no existe. No le vamos a mandar un saludo al Estado plurinacional, no le vamos a dar un abrazo a nuestra querida UPEA, no le vamos a mandar un insulto a la aduana nacional y al servicio de impuestos nacionales. Noten que en realidad no son personas corpóreas. Por eso incluso se establece un representante legal, que sí es una persona corpórea, que lo que hace es representar esta ficción jurídica que es la persona jurídica. La segunda, que tampoco es objeto tal vez de nuestro estudio, nuestros amigos civilistas lo expliquen muy bien, es que la persona jurídica tiene patrimonio propio. Noten ustedes que si uno forma parte de una sociedad de responsabilidad limitada y tiene una cuota de capital, invierte dinero. Noten que puede que cada una de las partes ponga $100,000 y yo como no tengo los $100,000, digo, voy a poner este departamento. Noten que cambia de nombre y está a nombre de la sociedad de responsabilidad limitada. Tiene también patrimonio, ¿no? Noten que acá ese tipo de naturaleza artificial de la persona jurídica le otorga cierto tipo de derechos, pero no todos los derechos que puede tener una persona natural. Ahí está la restricción, ¿no? La pregunta es, ¿podría en este caso, un derecho originado, supuestamente un derecho originado en un acto ilegal, otorgar tutela, otorgar una forma de tutela? Doy un ejemplo, que es lo más común que vamos a ver más adelante. Una persona avasalla un terreno y la otra persona, obviamente, también llega a las 3 de la mañana y lo expulsa al avasallador. ¿Podría el avasallador, en este caso, solicitar tutela por amparo? No. Noten que ahí no podría generar un acto ilegal, en este caso una tutela de amparo, ¿no? O, por ejemplo, noten que la autonomía municipal es en realidad un régimen jurídico, como cualquier tipo de autonomía, no propiamente un derecho o garantía. ¿Quiénes tienen derechos y garantías? Las personas naturales. En este caso, las jurídicas en cuanto a su naturaleza. Pero noten que ahí, por ejemplo, la autonomía no es considerado un tipo de derecho. Pero el problema principal, ustedes me van a decir respecto al amparo constitucional, ni siquiera es únicamente lo que va a ser este tipo de estructuras respecto a los actos contra los que procede o no procede. En muchos casos el problema principal es justamente las causales de improcedencia, estableciéndose reglas en las cuales nos dice, lastimosamente, el amparo constitucional no va a poder ser la solución a todas las vulneraciones de derechos y garantías, porque para eso está el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico establece jueces que nos deberían otorgar tutela, excepto, diríamos, en materia penal, porque su naturaleza de materia penal es solo poder punitivo. Recuerden que en materia penal su sentencia solo determina condena o absolución, nada más. Entonces, es una rama bastante complicada, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos víctimas de verdad, ¿no? La pobre madre que ha visto asesinar a sus dos hijos por un infeliz, uno dice, ojalá le otorgue tutela de derecho. No, no. Lo único que va a hacer el derecho penal es, obviamente, al payaso que se estaba haciendo la bula, imagínense incluso de lo que va a ser los infanticidios, otorgarle la pena máxima. Y ojalá que le den mucho amor los dedos del penal de Chonchocoro. Pero noten que al margen de eso, ejercicio de poder punitivo, no hay nada más en derecho penal. Las otras áreas pareciera ser que sí otorgan un tipo de tutela. Un ejemplo clásico, ¿no? Respecto a justamente esta naturaleza rara que tiene el derecho penal, respecto a lo que va a ser las formas de tutela, ¿no? Hace unos años en Pregado, soy docente titular de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Mayor de San Andrés, una universidad hermana justamente de la que estamos, nuestra querida UPEA, y noten que ahí un estudiante nos dice, nos cuenta una historia, nos dice, mire, doctor, durante 5 años he llevado un proceso de desalojo, perdón, de despojo, ha sido avasallado, imagínense bien, como no quedaba obviamente en áreas rurales, no se utiliza el tipo penal de avasallamiento, de despojo a las 3 de la mañana venía un tipo con 20 exeros del penal de San Pedro, nos han botado de nuestra casa, han quemado nuestras cosas en la puerta, han tapiado la puerta y ellos se han encerrado ahí, despojo, ¿no? Y ahí obviamente él me dice, mire, ¿cuándo el juez penal nos va a devolver lo que va a ser el terreno avasallado? ¿No? Y ahí, lastimosamente, las respuestas nunca, ¿no? Ustedes conocen muy bien que hay una sentencia constitucional que habilita y dice,
a la víctima se le tiene que separar integralmente el daño, no solamente daños y perjuicios, pero noten que hay un problema, ¿no? De nuevo, ¿quién determina la detentación, posesión, lo que va a ser la propiedad, la acción reivindicatoria, la acción negatoria, el mejor derecho? Código Civil. ¿Qué juez aplica el Código Civil? Juez civil. Note que es muy difícil para un juez de sentencia ordenar el desapoderamiento, ¿no? Lo mismo ocurre, y les ha debido pasar a muchos de ustedes que han ganado después de 8 o 10 años de un largo juicio por falsedad material, donde alguien ha falsificado una firma, noten que ha ido hasta el juez civil y ha expulsado a los verdaderos propietarios del bien porque su nombre figura en derechos reales y él ha recuperado la posesión. Y se determina que ese contrato es nulo. ¿Será que el juez de sentencia puede ordenar la nulidad de ese registro en derechos reales y la acción reivindicatoria? No. Noten que ese es el problema. El ordenamiento jurídico ha sido creado para resolver, en este caso, vulneraciones a derechos, excepto en materia penal, que solamente es ejercicio de poder punitivo. Por eso nos dice, en este caso, los que habían incorporado el amparo constitucional en la Constitución del 67, Ciro Félix Trigo, por eso es subsidiario. Porque en realidad todo el ordenamiento jurídico sirve para tutelar derechos y garantías. Y solo de forma subsidiaria, cuando no se ha podido tutelar por ningún tipo de forma, tendríamos que llegar al amparo constitucional. A partir de ahí se establecen reglas de improcedencia del amparo constitucional que repercuten en la no tutela. La improcedencia significa un rechazo de forma del amparo constitucional. Obviamente hay una no concesión de tutela, una denegación en el fondo, pero esta sería de forma respecto a lo que va a ser problemas respecto a nuestro amparo constitucional, respecto a la subsidiariedad. ¿Qué reglas tenemos? ¿No? La primera, por ejemplo, que contra no procedería el amparo constitucional contra resoluciones cuya ejecución estuviera suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, o en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas. ¿Qué significa? Que el ordenamiento jurídico establece medios de defensa, como lo que van a ser los recursos. Y si la resolución hubiera sido impugnada y estuviera pendiente lo que va a ser la emisión de un recurso, no puede tutelarse al mismo tiempo el derecho por el amparo constitucional y el recurso de apelación. Hay que esperar que se emita, se pronuncie la jurisdicción ordinaria sobre el recurso y recién ahí poder acudir al amparo constitucional. No hay una tutela doble sobre lo que va a ser el derecho. Segunda situación, tampoco procede contra actos consentidos libre y expresamente o hayan cesado los efectos del acto reclamado, ¿no? Hay obviamente este tipo de supuesto bastante interesante vinculado con los 6 meses para presentar el amparo constitucional, ¿no? El artículo 129, parágrafo 2 de la Constitución, establece que un amparo constitucional debe ser presentado en el plazo de 6 meses. Solo tenemos 6 meses para presentar el amparo constitucional. Una vez pasa este plazo, el Tribunal Constitucional establece que el acto ha sido libremente consentido, libre y expresamente. Entonces ya no se podría otorgar tutela. Hay otros casos donde hay, en este caso, consentimiento, obviamente este sería tácito, hay en otros que pareciera ser que sea expreso, ¿no? Respecto a lo que va a ser sus consecuencias. Les doy un ejemplo. Imagínense que el gobierno autónomo municipal de La Paz, imagínense nuestro bozachín del alcalde, emite lo que va a ser una resolución donde hay una sanción contra una persona. Noten que se ha establecido una sanción, una multa económica, y yo la pago. Y luego digo, no, mejor debería haber presentado el amparo constitucional que me devuelvan el dinero. No, no se puede. Este es un acto libremente consentido. Usted ha pagado el monto de la multa. Note que está consintiendo de que la multa es correcta, por eso ha pagado. Ese es un acto expresamente. U otros en los cuales hubiera cesado lo que va a ser los efectos reclamados. Un ejemplo respecto a lo que va a ser este tipo de cese. La misma administración pública se da cuenta que ha cometido un error y dicta un acto administrativo y suspende la ejecución del acto administrativo. A veces ocurre, ¿no? Ordena la demolición, se da cuenta, ¿no? No, estaban bien los papeles, acá hay un problema en el trámite de proceso, ¿no? Dicta un acto administrativo y en base al 59 parágrafo 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo, suspendo la ejecución del acto administrativo. Noten que ahí también, o las revoco, porque en realidad estoy tutelando derechos. Noten que en ese caso no podría presentarse el amparo constitucional.
Yo siempre matizo esto en un ejemplo, disculpen, que es de acción de libertad, que me ha pasado hace unos años, cuando aún las acciones de libertad eran presenciales. Presento una acción de libertad contra un fiscal y un investigador de la policía, y después, obviamente, de que tomo la palabra, muy gentilmente realiza el informe oral, lo que va a ser el representante del Ministerio Público, y este querido colega fiscal, que en algunos casos yo lo considero bastante chistoso, dice, el abogado es temerario a presentar esta acción de libertad, no revisa el cuaderno de investigaciones, ya hemos dejado a su cliente libre hace 15 minutos. Qué gentil, imagínense, al decirme que hace 15 minutos ya afortunadamente mi cliente por el cual había presentado la acción de libertad se encontraba libre, ¿no? Qué bonito, ¿no? Imagínense, es mi culpa no haber, imagínense, en este caso revisado el cuaderno de investigaciones hace 15 minutos para darme cuenta de esa situación. Pero noten que ahí ha cesado los efectos del derecho, entonces, por lo tanto, ha perdido objeto procesal nuestra acción. ¿Por qué? Noten que si lo que estoy pidiendo es que no se demuela mi casa en un amparo constitucional, esa resolución ha sido revocada. Punto. Ya he logrado el objetivo. Entonces, no tiene, he perdido el objeto procesal. Ya no se tiene por quién desarrollar. Otro tipo de causales de improcedencia, por ejemplo, las encontramos respecto al numeral 3 del artículo 53, que dice, contra resoluciones judiciales y administrativas que podrían ser modificadas, suprimidas por cualquier otro recurso, o en este caso no se lo haya presentado de forma oportuna. Obviamente ahí está pendiente un recurso o la presentación de recurso, estamos dentro de plazo, o el mismo no ha sido presentado. Entonces, noten que no se ha procedido al agotamiento de vías, no se podría presentar el amparo constitucional. O cuando la omisión de la servidora o servidor público vulnere el mandato expreso de la Constitución respecto al objeto de tutela de la acción de cumplimiento. ¿Qué tutela la acción de cumplimiento? Un mandato expreso en la Constitución. Entonces, noten que ahí tendría que no presentar un amparo, sino la acción de cumplimiento. Y lo mismo respecto a los otros objetos de tutela. Recuerden que la acción de libertad tutela derecho a la vida, libertad física y de locomoción, hay derechos conexos, de protección a la privacidad tutela lo que va a ser en este caso el derecho a la imagen o de reputación, a lo que va a ser la acción popular tutela derechos colectivos. Noten que cada uno de los otros medios de acciones de defensa tiene un medio concreto, un objeto de tutela en específico. Acá establezcamos algunas subreglas sobre lo que va a ser la improcedencia de la acción de libertad, perdón, de la acción de amparo constitucional, que sin duda son interesantes, ¿no? La imposición fuera del plazo de 6 meses hace que sea imposible, obviamente, se puede analizar el amparo, porque ya habrían pasado más de 6 meses de lo que va a ser en realidad el acto ilegal o la omisión indebida, entonces ahí obviamente ya no se podría tutelar, ya no se podría presentar el amparo constitucional. Tampoco se podría presentar acciones de amparo constitucional contra resoluciones o dictadas por el Tribunal de Garantías o por el Tribunal Constitucional, ¿no? Noten que en la mayoría de los casos siempre me preguntan, cuando hay cursos un poco más largos y podemos ver, imagínense, por cada acción de defensa podríamos tardarnos 2 semanas o más, ¿no? Pero en clases, pero obviamente esto es un diplomado, ¿no? Hay cursos más largos donde uno puede detenerse eso. Especialmente la maestría y la especialidad tienen ese tipo de finalidad, ¿no? Que les invito obviamente a cursar en nuestra prestigiosa universidad, ¿no? Pero noten que allí hay, sin duda, problemas interesantes. Una pregunta que casi siempre nos hacemos es, si se ha metido por el Tribunal de Garantías un tipo de resolución, ¿podría presentar un amparo constitucional o una acción de libertad contra esa resolución? La respuesta es no. Y contra una sentencia constitucional, ¿podría presentar un amparo constitucional, una acción de libertad o cualquier otro tipo de acción de defensa? La respuesta es también no. ¿Cuál es la razón? Porque en Perú sí se deja. Obviamente la estructura es distinta. Igual en Chile. Recuerden que en Chile no es obligatoria la revisión, no llegan todos los casos al Tribunal Constitucional, noten que en realidad hay formas de impugnación. Pero resulta que acá, como hay una revisión obligatoria, todos los casos van a ser revisados por el Tribunal Constitucional de oficio, entonces hay una segunda revisión sobre la decisión de primera instancia. Pero ustedes me van a decir, pero hay un problema.
¿Qué pasa si la resolución de primera instancia es manifiestamente ilegal, corrupta? Y ustedes ya saben lo que ocurre en nuestro sistema, donde nuestro querido ministro de Justicia le ha puesto un toque maligno adicional a lo que ya teníamos, que era una verdadera desgracia hace 6 o 7 años, ¿no? Pero hay que admitir que los últimos 3 le han puesto su toque a lima limón a lo que va a ser, obviamente, lo siniestro de nuestro órgano judicial, que ya son autorregulados, ya son, obviamente, un autopoder. Ese es justamente uno de los problemas, ¿no? Yo les comento en la acción de libertad una anécdota respecto a lo que tenía. Nosotros teníamos, tengo que decir, una juez muy famosa en el Alto, ¿no? La juez segunda de instrucción, obviamente, en materia penal, ¿no? Que tenía casos muy famosos, ¿no? Y no lo digo yo, lo ven en el Tribunal Constitucional, ¿no? En una acción de libertad había dejado sin efecto un folio real. En una acción de libertad había dejado también sin efecto, imagínense, una resolución de catastro. Había anulado un proceso civil, había anulado incluso una cosa juzgada en materia penal sin citar siquiera a los magistrados de la sala penal del Tribunal Supremo. Anécdotas, casos muy interesantes, ¿no? Alguna vez me tocó ver estos casos, imagínense, en algún curso de maestría donde uno de nuestros colegas era parte justamente del caso del catastro y nos había contado justamente esas curiosidades. En ninguno de esos casos tenía competencia lo que va a ser la juez para declarar y conceder la tutela en la acción de libertad. ¿Y qué había pasado? Ustedes van a decir, era una resolución manifiestamente contraria a tanto el ordenamiento jurídico como la jurisprudencia constitucional. Pero de acuerdo al artículo 40 del Código Procesal Constitucional, debe cumplirse la resolución de primera instancia. Hay reglas que vamos a ver enseguida sobre la ejecución de la sentencia constitucional, pero también sobre la resolución del Tribunal de Garantías. ¿Se puede presentar un amparo constitucional? Noten que no. Pero ¿qué puedo hacer? Ustedes saben que en el Tribunal Constitucional, a pesar de que tenemos magistrados autoprorrogados y que algunos no saben nada de derecho constitucional, creo que el único que sabía un poquito de derecho constitucional a denunciar, que era el magistrado Calderón, que incluso estaba haciendo su doctorado en Italia en Derecho Constitucional. Yo lo he escuchado, era bastante coherente. De los otros no sé qué les puedo decir, ahí están. Pero recuerden que así hay obviamente también letrados en el Tribunal Constitucional muy honorables, muy responsables, a los cuales les debemos tener mucho respeto, así como hay obviamente algunos piratas por ahí, y hay obviamente letrados que tienen 6 días de experiencia y están haciendo sentencias contra todo el ordenamiento jurídico. También existen, ¿no? Entonces noten que se podría solicitar, y ustedes van a ver algunos precedentes, una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional para que no se ejecute la resolución de primera instancia. Tardan en resolverse, sí, en algunos casos han dicho que sí, en otros que no, pero hay que fundamentar cuál podría ser el daño irreparable y irremediable. Recuerden, la regla es ejecutar la resolución de primera instancia, ¿sí? Artículo 40 del Código Procesal Constitucional. Pero si se solicita una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional donde le dices, extrañamente en este proceso, la parte obviamente contraria es el abogado de la juez, que es resolvido la acción de libertad. La acción de libertad no se han agotado las vías, es sobre un proceso civil y se anulan obrados en un proceso civil. Ah, ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver con la acción de libertad? Nada. El Tribunal Constitucional que dice, se suspende la ejecución hasta que se emita la sentencia constitucional. U otra alternativa es presentar, obviamente, memoriales para que se resuelva la causa rápidamente, o la acción de libertad o el amparo constitucional, y decir que obviamente se resuelva porque se pretende aplicar una resolución que manifiestamente va contra el ordenamiento jurídico y va contra la misma jurisprudencia constitucional. Ahí, obviamente, como verán ustedes, lo único que no se podría hacer es presentar un amparo constitucional contra lo que va a ser una resolución de otro amparo constitucional o de una acción de libertad. Entonces, no se puede, obviamente, presentar eso. Se podría presentar un amparo constitucional para cuando se ha procedido a la pérdida o a la usurpación de competencias. Ustedes me van a decir, eso me recuerda a un recurso constitucional, sí. El recurso directo de nulidad.
El recurso directo de nulidad tiene por objeto de tutela únicamente el 122 de la Constitución. Son nulos los actos de los que usurpan funciones o ejercen jurisdicción o competencia que no emana de la ley. No otorga tutela en nada más. Si ustedes por casualidad mencionan el debido proceso, obviamente tiene falta de fundamento jurídico constitucional nuestro recurso directo de nulidad y nos van a devolver. Si ustedes por casualidad lo vinculan, no sé, con el 120 parágrafo 1 juez natural, de nuevo nos va a decir solo se tutela el 122, no el 120 parágrafo 1. O si mencionan algún otro tipo de derecho, por ejemplo, lo que va a ser el derecho a la propiedad, noten que ahí ya no procede el recurso directo de nulidad. Y ustedes me van a preguntar, ¿y en qué casos sí procedería el recurso directo de nulidad? En tres casos. El Tribunal Constitucional dice, el recurso directo de nulidad como objeto de tutela tiene el 122 de la Constitución que establece tres supuestos. Primero, usurpación de funciones. ¿Qué significa esto? Tienes dos entidades públicas con sus competencias y una le quita la competencia a otra. Eso se llama usurpación de funciones. Procede el recurso directo de nulidad, no que sí, anulando el acto donde se usurpa funciones. Segundo, ejercicio ilegal o ilegítimo. ¿Qué significa el ejercicio ilegal o ilegítimo? Tienes una autoridad con estas competencias y resulta que ella se autoatribuye una competencia más. Lo que se hace es anular esta autocompetencia atribuida por este tipo de entidad. Y la tercera es el cese o suspensión. La autoridad ha sido cesada, suspendida y sigue dictando actos. La puede suspender. Esta es la única causal donde procede en materia judicial. Es la única. Noten que las otras no proceden. Creo que ahí tienes eso. Entonces, ese es objeto de tutela del recurso directo de nulidad. Y obviamente el derecho a la libertad física y de locomoción no se tutela la acción de amparo, sino por lo que va a ser, en este caso, la acción de libertad. Eso nos lleva, obviamente, a determinar que, obviamente, cuando existe otra acción de tutela con el mismo objeto, sujeto o causa, noten que acá no se podría presentar una nueva acción de libertad. Pero noten que acá encontramos un matiz importante, ¿no? Acá obviamente se establece que es improcedente este tipo de acción, siempre y cuando la acción se encuentre en revisión y tenga este tipo de objeto. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? De que no se demuela mi casa. ¿Quiénes son los sujetos? Yo y el gobierno autónomo municipal. ¿Cuál es la causa? Mi terrenito, que dicen ellos que es terreno municipal y yo digo que es mío. Entonces si hay esta identidad, noten que hay un problema respecto a lo que va a ser la presentación del nuevo amparo constitucional. También es improcedente respecto a las otras acciones, ¿no? Resulta que hay un tipo de improcedencia por subsidiariedad, ustedes me van a decir, ordinario, respecto a medios de defensa ordinarios, sí. Pero el Tribunal Constitucional estableció, también el Tribunal Constitucional estableció que existe una subsidiariedad también respecto a la justicia constitucional. ¿Qué significa esto? De que el amparo constitucional no solamente es subsidiario respecto a acciones de defensa ordinarias, recursos de apelación, reposiciones, en materia administrativa, revocatorias jerárquicos, alzadas y jerárquicos, sino que en realidad también es subsidiario respecto a otras acciones de defensa. Por ejemplo, respecto a la acción de libertad, que tiene por objeto derecho a la vida, libertad física y de locomoción, no puedo tutelarlas por amparo. Respecto a la protección de la privacidad, intimidad, imagen, honra, reputación, eso es tutelado por la acción de protección de la privacidad, entonces hay que acudir a esta acción. Respecto a los derechos e intereses colectivos, por ejemplo, me encanta ver, aquí menciona el artículo 30 de nuestra Constitución, que son derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Objeto de tutela. O la acción de cumplimiento, donde en realidad si bien se tutela la seguridad jurídica porque hay un mandato judicial, noten que ahí tiene un objeto de tutela específico. Lo mismo habíamos visto con el recurso directo de nulidad. Entonces, si tenemos un derecho o garantía constitucional no establecido como objeto de tutela de otras acciones de defensa, de ninguna de estas acciones de defensa, recién podemos presentar nuestro amparo constitucional. Noten que el ejemplo más típico, ¿está ahí en el listado el derecho a la propiedad? No. Entonces puedo presentar lo que va a ser un amparo constitucional.
Noten que el amparo constitucional tutela cualquier tipo de derecho o garantía siempre y cuando no sea tutelado por otro medio de defensa. Esto significa que no solamente hay esta subsidiariedad respecto a lo que va a ser la justicia ordinaria, sino también hay una subsidiariedad respecto al objeto de tutela de las otras acciones de defensa. Solo si está establecido un derecho o garantía que no es objeto de tutela de otra acción de defensa, vamos a poder tutelarlo por un amparo constitucional. Una pregunta que siempre es común en los amparos constitucionales, más aún en un país que tiene terror tributario o estamos en un infierno fiscal, ¿no? Con tanta presión tributaria, ¿no? Esta es una de las raras excepciones que establece el Tribunal Constitucional, donde noten que sí vamos a poder ir directo al amparo constitucional sin necesidad de agotar las vías. Ustedes me van a decir, imagínense que en materia tributaria se ha presentado recurso de alzada jerárquico y la autoridad de impugnación tributaria ha emitido su resolución de recurso jerárquico. O imagínense que estamos en materia, obviamente, de sistema de regulación, perdón, de que estamos en materia de realidad bancaria. Algún banco me ha causado algún agravio, he presentado la denuncia, como la ASFI tiene por función tutelar y proteger a los bancos y no a los usuarios, no que eso pasaba y sigue pasando, esperemos que eso cambie. Me rechazan obviamente mi solicitud y me dicen, oiga, tipo maldito, ¿qué está afectando los intereses de este pobre banco? La imagen de este pobre y miserable banco está siendo afectada por su denuncia, no, rechazamos. Recurso de revocatoria, no confirmamos. Recurso jerárquico ante el Ministerio de Economía, donde recuerden que hay una resolución que establece que la resolución de recurso jerárquico la emite un viceministro, que emite la resolución, obviamente en este caso de recurso jerárquico. La pregunta es, ¿tendría que agotar el proceso contencioso administrativo? Porque la ley 620 nos da a entender, ante una remisión a algunas reglas que aún siguen vigentes del Código de Procedimiento Civil del 75, que una vez agotadas las vías podemos llegar al proceso contencioso administrativo. Como en los dos casos son autoridades nacionales, debería presentar directamente ante una sala contenciosa y contenciosa administrativa en Sucre el proceso contencioso administrativo del Tribunal Supremo. No hay apelación. La pregunta es, ¿debo ir primero al contencioso administrativo antes de llegar al amparo constitucional? La respuesta es no. Noten que el Tribunal Constitucional establece una de esas raras excepciones de que a pesar de que hay una vía aún más de impugnación, que sería el proceso contencioso administrativo, yo puedo ir de forma directa al amparo constitucional, sin ir al proceso contencioso administrativo. Noten que ahí obviamente se establece este tipo de posibilidad en una interpretación del artículo 129, parágrafo 2 de la Constitución, que establece que obviamente el plazo de 6 meses se computan a partir de los 6 meses de notificada la resolución judicial o administrativa. Dice, entonces si se ha notificado una resolución administrativa, has agotado la vía administrativa y puedes irte directamente al amparo constitucional. Noten que ese es un tipo de beneficio, ¿no? El otro día un colega constitucionalista, que yo pensé que sabía esto, me dice, ¿cuánto tiempo puedo presentar mi amparo? Me cuenta y yo le digo, ¿y por qué no te vas a...? Pero mi proceso contencioso administrativo es 90 días. Obviamente que se puede presentar. Y me cuenta el caso y yo le digo, ¿por qué no te vas, obviamente, a lo que es el proceso de amparo, al amparo constitucional? Y él me dice, no, pues hay que agotar las vías del proceso contencioso administrativo. Yo le dije, por lo que recuerdo, yo he sido tu docente en amparo constitucional y por lo que recuerdo hemos visto esta diapositiva que ustedes están viendo, ¿no? Me he sentido muy decepcionado. Seguramente o estábamos pasando clases virtuales y él no estaba conectado, o no asistí ese día a las clases, o estaba durmiendo, o yo no me dejaba entender de que esa alternativa, una vez se tiene la resolución de recurso jerárquico, si se vulnera la legalidad, proceso contencioso administrativo. Si se vulneran derechos o garantías constitucionales, amparo constitucional. Esto obviamente es un tipo de regla respecto a lo que va a ser, obviamente, este tipo de estructura, ¿no? Noten que acá vamos a tener que ver que en el amparo constitucional, curiosamente, hay requisitos de forma, pero también requisitos de fondo.
Esta es una interpretación que vamos a tener que hacer del artículo 33 del Código Procesal Constitucional. Porque noten ustedes que hay 8 requisitos en lo que va a ser el artículo 33. Y lo que nos dice la jurisprudencia es que hay tantos requisitos, obviamente, de forma como de fondo para el amparo constitucional. Enseguida, obviamente, vamos a ver esto. Y están divididos en lo que va a ser 2 estructuras. Si me permiten avanzar para luego, en realidad, retroceder. Resulta que en el amparo constitucional, noten ustedes, el Tribunal Constitucional nos dice, tenemos el artículo 33, y para las acciones de defensa, más que todo para el amparo constitucional, tenemos 8 requisitos. Noten ustedes que van hasta desde lo que va a ser acreditar la personería hasta fijar la pretensión. Solo que de estos 8 requisitos, únicamente 3, solo 3, imagínense, van a ser requisitos de fondo. Y en realidad, todos los otros van a ser requisitos de forma. ¿Qué significa esto? De que en base a los requisitos de fondo, yo puedo ingresar al fondo de la causa, ese es el nexo de causalidad, y es lo que nos piden en el amparo constitucional del presidente de la sala. Nos dice, yo ya conozco, yo ya he leído su acción, hemos leído, por favor, vaya a exponerse el hecho, el derecho y la pretensión. Esa es obviamente la triada que nos da lugar a lo que va a ser el análisis del amparo constitucional. ¿Por qué esto es tan importante para nosotros? Porque solo y únicamente en base a este tipo de esquema se construyen los otros elementos del amparo constitucional. Veamos los requisitos de fondo para luego recién ver los requisitos de forma. Noten ustedes que el Tribunal Constitucional nos dice solo hay 3 requisitos, obviamente, de fondo. Exponer con precisión y claridad los hechos que sirvan de fundamento del amparo. El primer requisito, los hechos. No se preocupen, enseguida los volvemos a analizar. Segundo, precisar los derechos o garantías que se consideran restringidos o suprimidos o amenazados. Y tercero, fijar con precisión el amparo y lo que se solicita para preservar o restablecer los derechos y garantías considerados vulnerados o amenazados. Solo son 3: hecho, derecho y petitorio. Volvemos atrás para entender justamente esto, ¿no? En este tipo de esquema, noten que en primer lugar tengo que exponer lo que van a ser los hechos. Ustedes me van a decir, ahí obviamente voy a explicar todos los antecedentes, ¿no? Sí y no. ¿Por qué? Noten que si mi amparo constitucional deviene por ahí de una usucapión, voy a estar tentado, como en la demanda civil, a establecer los antecedentes sobre lo que va a ser lo usucapión, que hace 50 años mi abuelo había comprado un terrenito que queda ubicado en tal lugar, que antes era una hacienda, han pasado los años, no ha logrado legalizar su situación, ha pasado a mi papá, he iniciado un proceso de usucapión hace unos 12 años, obviamente el usucapión ha dado lugar a lo que va a ser una resolución que declara aprobada la usucapión, en ejecución de sentencia le solicito al juez de que inscriba en derechos reales la usucapión y él lo quiere. Oh, excelente, ¿no? Qué largo la exposición, pero noten ustedes que tendría que hacérselo siempre y cuando sea pertinente al objeto. Una recomendación que yo les hago. El artículo 51 del Código Procesal Constitucional, que habíamos visto hace un momento, que es el objeto de tutela del amparo constitucional en causal de procedencia, ¿qué nos dice? Recuerden, concordante con el 128 de la Constitución. ¿En qué casos presentas un amparo constitucional? Acto ilegal y una omisión indebida. Noten que para la procedencia de un amparo constitucional, en la parte de los hechos debemos precisar un acto ilegal o una omisión indebida. Noten que esto es obviamente muy importante, porque lo que haces es facilitar la labor de lo que va a ser la sala, porque les estás diciendo, mire, hay todos estos antecedentes, pero imagínense, he presentado un recurso de apelación incidental con 5 agravios, y el vocal solo ha respondido, o la sala solo ha respondido un agravio. Ustedes me van a decir, ahí hay un problema. Ese es el acto ilegal, sí. Le puedo comentar todos los antecedentes, que me han iniciado un proceso penal falso por estafa, de que se ha llegado a una audiencia de medidas cautelares, de que obviamente he presentado también excepciones, de que en la excepción yo he presentado una incompetencia porque debía juzgarse en materia civil y el juez no ha querido. He apelado estableciendo 5 agravios, pero la sala solo me ha respondido uno de los 5.
Ese es el agravio, sí. Podría comentarle, imagínense, a la sala, ¿no? De que yo tenía el año 85 una empresa, de que la misma obviamente ha quebrado años después, de que obviamente he realizado el respectivo procedimiento de liquidación de la empresa ante el juez civil y comercial, de que se ha cerrado la empresa, de que han pasado 25 años y el Servicio de Impuestos Nacionales ha iniciado una investigación respecto al IT, el IVA y en ese entonces el IUE, de que ya han pasado más de 35 años de lo que va a ser ese suceso y de que considero que está prescrito, de que he solicitado la prescripción y no me has respondido. Ah, ese es el acto ilegal. Una recomendación que les doy. Hay que establecerse, como dice el código, de forma precisa los hechos. Sí, excelente. Voy a contarle la historia ante la sala constitucional para que lograr un objeto de tutela. Pero en una parte, imagínense que se llame 1.1, no sé, negrita, subtítulo, asterisco, paréntesis, tengo que establecer, como dice el artículo 51, acto legal u omisión indebida. ¿Por qué? Esa es la razón del amparo. Tengo que explicarle a la sala, tengo que explicarle al Tribunal de Garantías, mire, yo estoy acá en este amparo constitucional porque he presentado una apelación con 5 agravios y me han respondido uno. Y quiero que me respondan los 5 agravios. Eso es justamente un acto ilegal, una omisión indebida. Yo le he solicitado prescripción al Servicio de Impuestos Nacionales. Cada mes presento el primero una nota y hasta ahora no me responden por acto administrativo. Eso es una omisión indebida. Notan que al margen de establecer los hechos, que yo conozco algún colega que ha establecido 147 páginas de los hechos con mayúscula, imagínense, y ahí les he respondido a la sala, por favor establezca, pero de forma sucinta, cuál es el acto ilegal de la omisión indebida, porque no entiendo. Incluso ese colega constitucionalista que les digo, me siento arrepentido de que habré dado de clases como para que él siga cometiendo este error. El otro día me dice, mira, yo me he ido a lo que va a ser una audiencia y el vocal, el presidente de la sala, me dice, mire, doctor, usted ha tocado varios puntos en su exposición. Quiero hacerle una pequeña pregunta. ¿Cuál es el acto ilegal y la omisión indebida en su amparo constitucional? Y el muy tarado responde, no, es que hay varios. Y el presidente le dice, sí, puede que haya varios, sí, estamos conscientes. Por eso el juez ordinario puede corregir estos varios defectos, pero usted ha venido por uno que constituye una vulneración de un derecho constitucional o una garantía. Dígame, ¿qué acto ilegal o qué omisión indebida ha vulnerado un derecho fundamental o una garantía constitucional? Dígame, por favor, eso. Entonces ahí ustedes me van a decir, bueno, no, es que entre varios problemas he presentado una apelación con 5 agravios y me has respondido uno. Ese es el acto ilegal en omisión indebida. Esas recomendaciones se las doy. Ustedes van a presentar amparos constitucionales, no presenten con mayúsculas 147 páginas, obviamente, sobre los hechos. Hay que exponer, en este caso, de forma precisa los hechos, pero en una parte seleccionen 1.1, asterisco, con negrita, subrayen, pónganlo en una letra más grande, aunque ustedes saben, el gran aporte a la humanidad del presidente del Tribunal Departamental de Justicia es de que no se puede utilizar letras grandes y de que deben medirse los márgenes, y tenemos unos colegas que deben ser ociosos, ¿no? Que están midiendo con sus reglas en la ventanilla. Imagínense qué gran trabajo. Imagínense, el Estado te paga por medir con tu regla un memorial. Y luego no quieren que haya Marías Galindos o Javieres Milei. Que ahí es el gran problema, ¿no? Pero noten que ahí está justamente lo que va a hacer este tipo de estructura. Señalen el acto ilegal y la omisión indebida. En una línea, una frase. El auto supremo tantos carece de fundamentación. Perfecto, estoy presentando el amparo por falta de fundamentación del auto supremo. Noten que eso es justamente el primer punto. En realidad, para el amparo constitucional, Max es que es de los hechos determinar el acto ilegal y la omisión indebida. Nuestros colegas penalistas no me dejarán mentir, lo mismo ocurre con la imputación o con la acusación o con la sentencia, ¿no? Por eso ha sido reformado el 302 del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Por la ley 1173, donde debe determinarse el hecho
Recuerden que en materia penal el hecho es en realidad un género, que es el hecho penal. No es que se juzguen hechos jurídicos, no, por Dios. Se juzgan acciones, conductas humanas voluntarias u omisiones, ausencia de conducta humana voluntaria. Y si no se establece eso en una imputación, recuerden que esa famosa sentencia, la 72-2014, dice, presenten actividad procesal defectuosa absoluta, porque no puede establecerse arbitrariamente una tipificación del delito. Tiene que establecerse cuál es la acción, conducta humana voluntaria, o la omisión, la ausencia de conducta humana voluntaria, que encuadra dentro de un tipo penal. Si no, la labor de nuestro querido colega fiscal, que en algunos casos obviamente es excelente, y en algunos casos parece que en lugar de fiscal tenemos un fecal. Noten que ahí tenemos obviamente un problema. Noten que es técnico el derecho. Obviamente acá el amparo constitucional tiene su arte, y que, como verán ustedes, significa identificar el acto ilegal de omisión indebida y no ir a decir en la audiencia, es que hay hartos actos ilegales y hartas omisiones indebidas. Para eso está la jurisdicción ordinaria. Deniega la tutela porque no ha señalado expresamente lo que va a ser, cuál es el acto que vulnera derechos y garantías. No hay nexo de causalidad. Esto nos lleva al segundo punto, que es justamente establecer el derecho o garantía constitucional, obviamente el derecho o garantía constitucional vulnerada. ¿Por qué se establece justamente este tipo de supuesto como segundo? No necesitamos señalar el artículo ni de la Constitución, ni de ningún convenio o tratado internacional sobre derechos humanos, únicamente tenemos que señalar, obviamente, el derecho o garantía. Pero ni siquiera copiar el artículo de la Constitución, sino establecer cómo se lo ha vulnerado. Ahí ya hemos señalado el acto ilegal, la omisión indebida, y decimos, he presentado un recurso de apelación con 5 agravios y solo me han respondido 1. Recuerden, por favor, esto no lo he mencionado, pero ustedes lo conocen muy bien, a ser estudiosos del derecho constitucional y del procesal constitucional. Pero recuerden que la técnica impugnaticia en los recursos son los agravios. ¿Qué significa el agravio? Tengo que establecer las vulneraciones a la norma. Recuerden que una impugnación, una apelación, no es una demanda nueva. ¿Por qué? Muchas impugnaciones yo veo que las presentan como demandas nuevas, hasta en materia penal, ¿no? Noten que el 110 del Código Procesal Civil no se aplica a las impugnaciones de la apelación incidental, al recurso de apelación incidental en materia penal, donde dicen hecho y derecho, petitorio. Solo les faltaba poner objeto o bien o monto de dinero reclamado. No, colegas, equivocado. La forma de impugnación, incluso en materia civil, recurso de apelación o en materia penal, la apelación incidental es establecer agravios. ¿Qué es un agravio? Una vulneración a la ley. Ahí hay que establecer qué problema ha existido, cómo se ha vulnerado la ley por la resolución que estamos impugnando. No es una demanda nueva, ¿no? Todavía, imagínense, demanda en materia civil, no se aplica sus reglas del 110 del procesal civil a nuestras acciones de defensa. Y yo veo que piensan que el 110 se aplica para todas las materias. No, tenemos en el artículo 33 nuestras reglas propias sobre las acciones de defensa. Por eso el Tribunal Constitucional se ha pasado el tiempo de determinar, obviamente, lo que van a ser requisitos de fondo y de forma, si no, habría una remisión en todos los códigos al 110 del procesal civil. Entonces, en los medios de impugnación se establecen, obviamente, agravios. Tiene su razón de ser incluso poner el título, un número 1A, y separar lo que van a ser los agravios para poder, obviamente, en este caso, determinar qué agravios y cómo nos va a responder lo que va a ser, en este caso, nuestro tribunal de apelación. Recuerden que nuestros colegas penalistas en la audiencia de medidas cautelares, obviamente, se formula directamente la apelación en audiencia, a pesar de que el 251 manifiesta de que debería seguir siendo por escrito en 72 horas. El Tribunal Constitucional reconoce las dos posibilidades, que sea obviamente oral y por escrito. De nuevo, hay una sala específica donde está el presidente del Tribunal Departamental que utilizan imagínense, un acuerdo de sala plena, no la ley. Imagínense, hay que ser bastante tonto para utilizar un acuerdo de sala plena y no la ley. ¿Qué se aplica? La ley. ¿Por qué? Tiene jerarquía superior, así como aplica superior, de forma superior la Constitución. No vas a aplicar el acuerdo de sala plena.
Pero bueno, ocurre eso y obviamente habían rechazado varias apelaciones que habían sido presentadas en las 72 horas por escrito. Recuerden que hay jurisprudencia. El Tribunal Constitucional dice que se puede presentar por las dos porque nadie ha abrogado o derogado lo que va a ser el artículo 251 del procedimiento penal que dice apelación por escrito en 72 horas. Y si bien este acuerdo de sala plena establece que la impugnación puede ser oral, noten que el Tribunal Constitucional dice, bueno, puede ser oral, pero ahí están las dos formas. No vas a restringir derechos, ¿no? Resulta entonces que en base, obviamente, a este tipo de lógica, presento mi apelación con 5 agravios. No me han respondido más que uno. Entonces, noten ahí, tengo que no solamente establecer el acto ilegal. He presentado mi apelación con 5 agravios, me respondió uno por medio de la resolución, auto de vista tanto. Ahí establezco la vulneración del derecho o garantía constitucional. Establezco el derecho al debido proceso, bueno, está regulado en el artículo 115, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, en materia penal en el artículo 117, parágrafo 1, y lo que se establece como elementos de lo que va a ser, en este caso, componentes del debido proceso. Les pido mil disculpas, imagínense, la presentación de la diapositiva me sale que se ha detenido y está dando vueltas y me está mareando un circulito. Eso significa de que está tratando de volver a conectar. Espero que seguida de nuevo veamos la diapositiva. Estoy seguro que sí. Imagínense que se establece eso y se dice, hay varias garantías o componentes del derecho al debido proceso. Uno de ellos es justamente lo que va a ser el derecho que tenemos para presentar, obviamente, un tipo de resolución, pero para que se establezca una resolución fundamentada. Resolución fundamentada respecto a lo que va a ser nuestros agravios. Esto es obviamente un tipo de principio donde si le solicitas algo al órgano judicial, el órgano judicial te responde. Se llama congruencia. Si yo impugno 5 cosas del auto supremo o del auto de vista, me tienen que responder lo que va a ser las 5 cosas, porque es obviamente una congruencia. Me explican, obviamente de forma coherente, por qué se ha tomado cierto tipo de decisión en el asunto. Situación que pareciera ser, como verán ustedes, no ha ocurrido en lo que va a ser ese tipo de supuestos. Entonces, noten ustedes que ahí establezco que, como se establece dentro del derecho al debido proceso, este tipo de posibilidad donde yo lo que voy a hacer es presentar una impugnación y la impugnación va a versar sobre lo que va a ser 5 cosas, se vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación de las resoluciones cuando solo me has respondido una. Eso es lo que hago en esta segunda parte sobre el derecho o garantía vulnerado. Una exposición, no copia del artículo, no copia de la jurisprudencia constitucional, sino explico cómo se vulnera el derecho o garantía. Pero noten que ahí está justamente la congruencia. Noten que incluso los otros elementos, que son elementos de forma del amparo constitucional, empiezan a surgir en base a estos puntos. Un ejemplo, si yo estoy exponiendo los hechos, que en realidad, como habíamos dicho, en base al 51 del Código Procesal Constitucional, más que todo tengo que establecer el acto ilegal o la omisión indebida, noten que el titular del acto ilegal o la omisión indebida, noten que ahí quien realiza el acto ilegal o la omisión indebida es nuestro accionado. Noten que en base al requisito 4 surge lo que va a ser en este caso la parte accionada del numeral 2. Les doy un ejemplo como para entender eso. Si ustedes presentan un amparo constitucional sobre la falta de fundamentación de un auto supremo, ¿será que voy a, en este caso, presentar el amparo constitucional contra la resolución del juez de primera instancia? ¿Contra los vocales de la sala del Tribunal Departamental de Justicia? No. ¿Por qué? ¿Será que ellos puedan solucionar y fundamentar el auto supremo? No. El auto supremo ha sido dictado por quién? La sala, imagínense, del Tribunal Supremo respectiva. Y ellos son los que pueden corregir el error si se concede la tutela. ¿Tendrán algo que ver el juez de primera instancia y lo que van a hacer, en este caso, los vocales? No. Entonces,
¿Presento contra ellos el amparo? Claro que no. Van a declarar procedente el amparo, pero van a conceder la tutela respecto a la sala del Tribunal Supremo y van a declararle improcedente respecto al juez y los vocales. ¿Por qué? Ellos no van a poder corregir su actividad. Entonces, noten que nos ayuda lo que va a ser estos elementos de fondo, estos tres elementos de fondo, a cubrir los elementos de forma. Porque noten que ahí ya no me equivoco y puedo presentar directamente la cuestión. Les doy un ejemplo más. Imagínense que emite el gobierno autónomo municipal de La Paz una ordenanza municipal. Y yo presento un amparo constitucional contra el alcalde. Ustedes van a decir, un momento. El alcalde promulga la ordenanza. Pero ¿quién emite la ordenanza municipal? Los concejales. Entonces tengo que presentar contra los 11 concejales. Sí. Noten que ahí, justamente en el primer requisito, quien ha emitido el acto ilegal o la omisión indebida es quien es el legitimado pasivo, nuestro accionado. Y no podríamos incorporar a más accionados, pero tampoco a menos, porque estos son los legitimados, son quienes pueden corregir el acto. Noten que si yo impugno una ordenanza municipal, el alcalde me va a decir, yo lo único que hago es promulgarla. ¿Quién emite? Es el Consejo Municipal. Así ya sea un gran bozachín, por favor vayan contra los 11 concejales, por favor. Y ahí obviamente se irá por ese tipo de lado. El segundo requisito que habíamos dicho de fondo era el derecho a garantía. El titular del derecho a garantía es nuestro legitimado activo. Solo él, solo el titular del derecho a garantía. Noten que si hay más personas que quieren incorporarse, ahí ustedes me dirán, hay un problema. La legitimación activa únicamente lo tiene quien ha sido vulnerado en el derecho a garantía. Imagínense que dentro de un proceso civil una de las partes me impugna. Yo presento un amparo y digo, mire, yo quisiera impugnar. Me van a decir, mire, lastimosamente, el derecho a impugnar lo tenía la persona que no ha presentado la apelación. Qué pena de que se le afecte accesoriamente a usted en este caso. Pero note usted que en realidad el titular del derecho a garantía al principio de impugnación de las resoluciones como componente del debido proceso es el que no ha apelado. Entonces no podemos otorgarle tutela. Lastimosamente, de nuevo, estamos ante otro tipo de situación donde no podría otorgarse más que una tutela dentro de lo que va a ser el caso. Pero de ahí viene el tercer elemento. Les pido mis disculpas, estoy volviendo a tratar de conectar las diapositivas. No ha sido, imagínense, mi día respecto a lo que va a ser el Internet. El tercer elemento de fondo es el número 8 del artículo 33, que se llama fijar con precisión la tutela que se solicita para restablecer el derecho a garantía constitucional. Notan que este tercer elemento es el último que establece esta relación causal. ¿Por qué es tan importante el petitorio en un amparo constitucional? Porque noten que en base a lo que va a ser el petitorio, en base a lo que va a ser justamente este tipo de pretensión, tiene por objeto restablecer los derechos o garantías constitucionales. Le estamos diciendo al Tribunal Constitucional la forma en la cual se va a restablecer el derecho o garantía constitucional. A ver, veamos un ejemplo. Si en el caso que habíamos dicho, presento una apelación con 5 agravios, solo me han respondido una, presento el amparo constitucional. Está identificado el acto ilegal. Derecho a garantía vulnerado. Derecho al debido proceso es elemento fundamentación de las resoluciones. Identificado. Petitorio. Solicito la nulidad de obrados hasta la demanda. O solicito la nulidad de obrados que se declare la actividad procesal defectuosa hasta la imputación formal. Usted me dice, no cuadra. ¿Dónde encontramos, en este caso, el nexo de causalidad? ¿Dónde encontramos la estructura? ¿No? Es como, no sé, el ministro del Castilla ayer dice, hay muchas muertes por homicidios porque no hay manillas electrónicas. Así, le aseguro, señor ministro, que con manillas electrónicas igual nomás van a ir a matar a las víctimas, como este infame asesino infeliz, obviamente, que ha matado a sus 2 niños. Igual se la sale al presidente, igual otro elemento de eso. No, miren, ya no va a haber más infanticidios si aprobamos la ley que dice que es imprescriptible la violación contra infantes, niñas, niños y adolescentes. ¿Cuál es el nexo?
¿Nos hemos perdido algo? Porque hay un problema con el nexo, ¿no? Es como si yo les dijera, miren, no va a haber más delitos porque a todos les voy a poner una excelente nota porque los considero excelentes profesionales. Bueno, qué bien que nos ponga una buena nota, pero va a seguir habiendo delitos. No hay nada que se establezca respecto a un nexo de causalidad. Por eso, noten que el petitorio es un elemento respecto a lo que va a ser nuestra pretensión. Es un elemento de fondo, noten en base al 33.8, porque ahí tengo que establecer cómo voy a, en este caso, reparar el derecho o garantía vulnerado por esta acción u omisión. Pero van a decir, es lógico. Si dices que hay una omisión, no te has respondido al Servicio de Impuestos Nacionales tu solicitud de prescripción, ¿cómo reparas el derecho de petición? Ah, que emita en el plazo de 3 días un acto administrativo fundamentado respondiendo a la solicitud de prescripción. Eso, solo eso, punto. Noten que es justamente este tipo de estructura como un nexo de causalidad. Si, por ejemplo, estoy diciendo de que se ha causado un agravio porque no me has respondido, se ha vulnerado el derecho al debido proceso porque no se has respondido 4 agravios de los 5 que he planteado, ¿qué se determina? Se revoca, se deja sin efecto la auto de vista y se vuelve a emitir uno nuevo respondiendo los 5 agravios planteados en la apelación. Es esa, justamente la estructura, donde noten que se fija la pretensión. Tiene que ser coherente, lógica. No podemos ser como nuestro señor presidente o ministro del Castillo. Nos hemos perdido algo de ahí en el nexo de causalidad. Noten que hay obviamente un problema que no podría ocurrir en el amparo constitucional. Pero noten que así como se ha determinado los requisitos de fondo, sigo sin poder presentar la diapositiva. Si me permite, voy a hacer un intento más. Acá, como les digo, me está mareando un circulito queriendo volver a presentar la diapositiva y no se puede. A ver, ojalá que sí ahora. Pero bueno, si no, podemos seguir, ¿no? Noten que el artículo 33 del Código Procesal Constitucional, así como establece 3 elementos que son en realidad de fondo, establece otros 3 que son de forma y 2 que en realidad obviamente podrían ser omitidos. Primero es requisito del amparo constitucional, que en realidad es forma. Acreditar la personería del accionante. Obviamente establecer las generales de leyes del accionante, si es una persona jurídica, establecer obviamente lo que va a ser la acreditación de su personalidad jurídica. Si somos una sociedad comercial, recuerden que tengo que acompañar la matrícula de comercio, los documentos acreditativos de la Constitución por documento público, tengo que adjuntar el poder. Obviamente ustedes saben que en el amparo constitucional no se puede presentar un poder general, hay una sentencia constitucional de 2019 que dice que tiene que ser un poder especial que establezca el número NUREG, la causa, quién contra quién, ante qué sala se está tramitando. Bueno, vamos a juntar todos este tipo de elementos y que debe estar inscrito incluso este poder en el registro de comercio, efectos del artículo 31 del Código de Comercio que dice la validez hacia terceros de la inscripción del poder. Cumplimos con todo eso, ¿no? Segundo, nombre, domicilio, obviamente de la parte demandada del accionado o de su representante legal, como para poder en este caso realizar los actos de comunicación de que hay un amparo contra. Y también los terceros interesados. Noten que si hay obviamente un tercero interesado dentro del proceso, lo debo señalar. En realidad, noten que se ha ido destruyendo la lógica del tercero interesado y en otros países, para no tener este tipo de problema, no es obligatorio señalar a tercero interesado. ¿Por qué? Ejemplo, en materia civil, los terceros de intervención voluntaria, que son las tercerías, son obviamente voluntarios. Si ellos quieren participar dentro del proceso, excelente, no es obligatorio. Pero también hay terceros de intervención obligatoria, ¿no? En el proceso en materia civil que sí son convocados. Acá se consideran estos terceros interesados como unos terceros de intervención propiamente voluntaria, pero forzosa, donde tienen que ser citados dentro del proceso. Hasta ahí se cumple la formalidad y depende de ellos presentarse. Pero sí se va a tomar en cuenta su posición si participan dentro de lo que va a ser el proceso. No se preocupen que vamos a ver eso justamente en la jurisprudencia. No creo que nos alcance el día de hoy, pero lo vamos a ver la próxima semana, por lo menos en 15 y 20 minutos al inicio de la clase. Tercer requisito, el patrocinio de abogado
Ahí está, obviamente se necesita por orientación jurídica. Y noten que ahí obviamente tendríamos que establecer que dentro de lo que va a ser los requisitos, reitero, de fondo y de forma, tenemos el 4, exponer con precisión los hechos, donde recuerden el consejo que les había dado. Señalen los hechos. Pueden contarle toda la historia siempre y cuando no sea en letra mayúscula en 16 y sea 145 páginas. Noten que por eso dice con precisión, ordenada y cronológicamente, pero en una parte. Señalen acto ilegal y omisión indebida. Señalo como acto ilegal el auto supremo tantos, emitido por la sala civil tantos, a cargo de los magistrados, doctor tantos, doctora tantos. Claramente establecido. Ese es mi acto ilegal o mi omisión indebida en su respectivo momento. El 5 nos dice, debe precisarse los derechos y garantías vulnerados. Si bien no tengo que señalar con número, debo precisar qué derechos ha vulnerado debido proceso. En que su elemento fundamentación, en lo que va a ser el principio de coherencia. Si establezco 5 agravios, me deben responder los 5 y no uno. Noten que debo realizar una exposición, no como muchos amparos copiar jurisprudencia, ¿no? En algún caso, imagínense, lo único que he visto en un amparo constitucional es la copia de jurisprudencia y cuando le ha tocado a ese colega exponer como accionante, les puedo asegurar que así catastrófico, ¿no? Ni siquiera conozco así denuncias en materia penal tan mal hechas, ¿no? Ha sido desordenada la exposición, catastrófica, se ha puesto a leer obviamente las sentencias constitucionales. Recuerden, la sentencia constitucional regula un caso que obviamente en la parte vinculante es a un abstracto, ¿no? Por eso es una ratio decidendi, es abstracto, ¿no? Por eso es una interpretación de la Constitución. Pero tenemos que interrelacionar todo esto con lo que va a ser casos en concreto, ¿no? Que es nuestro caso. Por eso obviamente se nos da la palabra para fundamentar oralmente la misma. En el 6 está la solicitud de medidas cautelares. No se preocupe que con eso, por ejemplo, vamos a iniciar la clase de la próxima semana, el sábado, porque vamos a encontrar que la jurisprudencia constitucional y el artículo 34 del Código Procesal Constitucional establece que se puede solicitar medidas cautelares. Imagínense, no ha faltado el colega que tal vez estaba aún vigente para él en su cabeza el Código de Procedimiento Civil del 75, que ha solicitado medidas precautorias y ha ofrecido contracautela. No, te has equivocado en tiempo y en espacio, en materia, ¿no? Complicado, ¿no? Complicado. Es bueno pasar este tipo de cursos, pasar clases, ¿no? ¿Por qué? La norma en materia constitucional establece, y la interpretación de la jurisprudencia, establece que la medida cautelar en materia constitucional solo se presenta ante lo que va a ser un peligro de daño irreparable e irremediable. Si cumplo esta función con prueba, ojo, daño irreparable e irremediable, puedo lograr, en este caso, tutela. Puede otorgarse una medida cautelar. Ejemplo de una medida cautelar. De nuevo, borrachín del alcalde emite lo que va a ser su orden de despacho y ordena demoler mi casa. Yo acudo a un amparo constitucional y le digo, miren, señores integrantes del Tribunal de Garantías, yo puedo acreditar los antecedentes dominiales. Miren, informe de derechos reales desde 1966. Antecedentes dominiales. Este no es un terreno municipal. Folio real. Usted ve en la primera columna, último propietario, dice Jorge Mostajo, no dice gobierno autónomo municipal, dice Jorge Mostajo. Gravámenes, nada, cancelaciones menos. Note usted que en realidad, imagínese, tengo por casualidad este peritaje de un arquitecto, porque me he prestado dinero en un banco para construir mi casa de 4 pisos, que establece el valor de la casa y lo que va a ser, obviamente, la construcción. Si me demuelen la casa, me deben $400,000. Es un daño irreparable, sí, porque noten ustedes, se demuele la casa, ¿qué? ¿Voy a retroceder en el tiempo para que se vuelva a construir? No, y es un daño irreparable. Me han demolido la casa y este amparo constitucional ya no va a servir de nada. Voy a tenerme que ir a un largo proceso civil contra este gobierno autónomo y ahí obviamente voy a tener un problema. Entonces, por eso solicito se aplique una medida cautelar, la suspensión de la ejecución de la orden de despacho de demolición. ¿Qué me va a decir el tribunal? Como dice Taruf,
el máximo procesalista de nuestra época. Todo en el proceso es una relación argumento y prueba. Todo es argumento y prueba. ¿He cumplido con el argumento y prueba? Sí, usted me está diciendo que si se demuele su casa es un daño irreparable para usted. Sí, esto es consciente. Usted me ha acreditado con documentos que es propietario y me acredita con documentos el valor de su casa, imagínese. Entonces, otorgo la medida cautelar. Se suspende la ejecución de lo que va a ser esta orden de despacho hasta que se emita sentencia por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Medida cautelar. ¿Puedo solicitarla? Claro que sí. Noten que es una de las posibilidades. Obviamente en el 7 está la posibilidad de acompañar pruebas. Recuerden que se puede presentar incluso fotocopias simples, no necesitas fotocopias legalizadas, excepto que la otra parte diga son falsas, son ilegibles, no que se da posibilidad al Tribunal Constitucional. Y lo interesante es que le podemos solicitar al Tribunal oficie a la autoridad que tiene las pruebas para que las emita ante el Tribunal. Obviamente algo importante. Último requisito, obviamente la pretensión, donde fijo con precisión cómo voy a reparar el derecho o garantía vulnerada. Ah, en el caso de la orden de despacho, ¿por qué? Yo digo, nunca se ha llevado a cabo un proceso administrativo donde se me ha determinado que este es terreno municipal y se me ha impuesto la sanción de demolición. Por lo tanto, solicito la nulidad de la orden de despacho y se inicie, si es que se puede, un proceso administrativo. Se declara la concesión de tutela, se anula la orden de despacho, al no existir ningún procedimiento administrativo para su emisión. No se entendí. Obviamente se establece ese tipo de formas. Pero noten que ya hemos llegado prácticamente a 3 minutos de lo que va a ser la conclusión de nuestra clase y estoy seguro que tienen muchas preguntas. Por favor, estimadas y estimados colegas, les cedo la palabra, no sé qué preguntas tienen. Antes, obviamente, algún colega había hecho una solicitud, obviamente, en lo que va a ser el Internet, respecto al amparo constitucional. Le pido, por favor, al colega que me otorgue hasta la próxima semana respecto a lo que va a ser tal vez un libro actualizado sobre amparo constitucional. ¿Por qué? La mayoría de los libros sobre amparo constitucional que tenemos en realidad son compilaciones de jurisprudencia. Como les había dicho, hay algo bueno en los panfletos de compilación de jurisprudencia. Sí, nos ayudan para el trabajo. Lo malo es que tienen tiempo de duración y extinción. Imagínense que yo les diga que hay una compilación de jurisprudencia sobre amparo constitucional del año 2002. ¿Nos servirá mucho? Sí, para entender, pero no tanto para entender casos actualizados. Sin duda que sí. Hay obviamente libros interesantes sobre amparo constitucional que incluso yo se los podría facilitar. Les puedo incluso mostrar que 3 de nuestros colegas han hecho tesis sobre amparos constitucionales en España. Alguna de ellas tal vez la conocen, ¿no? Por ejemplo, la doctora, en este caso, Fatma Salame, Santiago Salame, ustedes conocen, estaba hasta en esta comisión de juristas. Ella ha hecho en la Universidad de Salamanca su tesis sobre amparo constitucional. Un colega fallecido, Cardoso, ¿no? En la Universidad Carlos III de Madrid, él ha hecho una tesis sobre amparo constitucional. Y recientemente un colega defendido el año pasado, 2023, en la Universidad de Alicante, también una tesis sobre amparo constitucional. Lo bueno es que estas tesis están en Internet y yo se las podría facilitar si es que quieren analizar profundamente el amparo constitucional. Pero estoy seguro que ustedes quieren esta combinación teórico-práctica. Ni solamente nos sirve la teoría, ni solamente nos sirve la compilación de jurisprudencia en la práctica. Tenemos que establecer un equilibrio y eso hace un buen libro. Por eso les pido, por favor, que me otorguen, obviamente hasta lo que va a ser el sábado de la próxima semana, para establecer algún tipo de bibliografía sobre el amparo. Hay un libro de un vocal de una sala constitucional en Sucre que no ha llegado tanto acá a La Paz ni al Alto, que nos puede servir, pero obviamente déjenme, por favor, hacer una pequeña selección, donde les voy a decir libros teóricos, estas 3 tesis, libros prácticos, estos panfletos de compilación de jurisprudencia, libros interesantes, donde van a encontrar eso. Y ahí, obviamente, van a tener una conjunción. Recuerden que nunca se puede llegar a realizar un buen trabajo en lo práctico si no sabes teoría.
si no eres como esos amigos que en lugar de fiscales, les hacen quedar muy mal a los fiscales, que no saben imputar un delito, ni siquiera pueden determinar cuál es el acto ilegal. Una verdadera vergüenza. Vemos ese tipo de casos. Y lo mismo nos pasa en el amparo, ¿no? Van a admitir el amparo. ¿Qué habrá pasado? Se ha equivocado la sala, va y obviamente le declaran la denegación de tutela y le ponen incluso una multa, ¿no? Y el mismo vocal de la sala le dice, miren, nos está haciendo perder el tiempo. Nos ha traído una larga audiencia de amparo constitucional y ni siquiera le puede decir cuál es el acto ilegal y la omisión indebida, ¿no? Vamos a ver eso. Les pido, pero en esto me concedan hasta la próxima semana. Voy a hacer una pequeña compilación incluso de material en PDF, y si ustedes quieren leer esas tesis doctorales hechas por nuestros colegas, son muy interesantes. Las tres son excelentes, porque son tesis doctorales, obviamente, en nuestro país, sobre el amparo boliviano, sobre el amparo boliviano. Ahora sí, les cedo la palabra, por favor. No sé si tuvieron alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Bueno, colegas, yo sé que están bastante cansados, no se preocupen. Si tuvieran alguna duda, pregunta, consulta, de todas formas, la próxima semana también la puedes realizar. Y de forma adicional, sí, perdón, ¿alguien solicita la palabra? Sí, buenas tardes Doctora, ya. mucho gusto, por favor. Eh, Ante la exposición que hizo y bueno, lo que le entendí esencialmente que hay colegas que al momento de plantear un amparo tienen una falta de fundamentación. Ante eso, ¿hay alguna sanción, llamada de atención, algo que pueda tomar las salas para poder evitar ya que se sigan reiterando ese tipo de interposiciones que realmente hacen una carga laboral cuando tienen tanto trabajo? Sí hay, ¿no? Si bien no está establecido en el Código Procesal Constitucional, ellos utilizan por analogía el artículo 24 del Código Procesal Constitucional respecto a lo que va a ser la posibilidad de imponer multas, ¿no? Recuerde que este artículo es el de poderes del juez. Y ha habido algunos casos, me consta, yo estaba antes de una acción de amparo constitucional en la sala primera acá de la ciudad de La Paz. Recuerden, son dos abogados que son muy estudiosos del derecho constitucional y ellos dijeron, no había fundamento, hemos admitido en principio de lo que va a ser una buena fe y nos damos cuenta que acá no había fundamento jurídico constitucional y han impuesto sin duda una multa. A veces imponen costas también. Ha habido casos, como verán. No debería tal vez imponerse esto porque estamos realizando el ejercicio del derecho de petición de acceso a la justicia, 115 parágrafo 1, en este caso con justicia constitucional. Pero pareciera ser que era muy graso, muy evidente el problema respecto a lo que va a ser la presentación del amparo, por eso había merecido ese tipo de sanción. Pero noten que en realidad en sí, en el Código Procesal Constitucional, no se establecen las sanciones respecto a esto, ¿no? Es en acciones de defensa. Ustedes me van a preguntar, ¿y el Tribunal Constitucional ha establecido costas y multa a veces por acciones de defensa? Sí, ha establecido también. Pero noten que en donde más van a encontrar esto son justamente en recursos constitucionales, recurso directo de nulidad, por ejemplo. Establece que cuando se establece infundado el recurso directo de nulidad, se deben establecer costas y multas por declararse infundado el recurso directo de nulidad. Entonces, depende mucho. Pero yo sigo pensando, imagínense, de que no debería aplicarse esto, debería darse ampliamente la tutela constitucional, así obviamente se deniegue la tutela. No es alternativo, no es que en todos los casos se va a imponer esto. Simplemente en algunos se denegará la tutela y punto. Y noten que esto del fundamento jurídico constitucional que ha tocado la doctora, lo van a encontrar ustedes cuando veamos en nuestro último día de clases control normativo, conflictos de competencia y recursos constitucionales. ¿Por qué? Hay y control normativo previo y posterior. ¿Por qué? Noten que, a diferencia de lo que estamos viendo, en el artículo 33 están los requisitos de las acciones de defensa. Pero es otro artículo los requisitos para acciones de inconstitucionalidad, consultas previas sobre control previo, conflictos constitucionales y recursos constitucionales. Es otro el artículo, es el 24.
Y en los requisitos no está el fundamento jurídico constitucional. Y ustedes me van a decir, ¿y en dónde están los requisitos en el fundamento jurídico constitucional? Está en otro artículo. El artículo 27, parágrafo 2, numeral C, dice que puede rechazarse una acción de defensa cuando carece de fundamento jurídico constitucional. Entonces, si es un requisito el fundamento jurídico constitucional en una acción de inconstitucionalidad, en una demanda de conflicto de competencia, en una solicitud de control previo y en un recurso constitucional, sí. Pero no está en el 24, sí, pero está en el 27, parágrafo 2, C. Entonces, noten que es importante esto. Noten que ahí vamos a tener sin duda ese tipo de atisbo interesante. Entonces, igual me comprometo, les agradezco mucho, obviamente, estar tan interesados en la bibliografía. Vamos a buscar algún libro, obviamente, para delimitar este tipo de casos, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Imagínense un libro serio sobre derecho procesal constitucional que vamos a encontrar es justamente el establecido, el redactado por el doctor Herrera Áñez en Santa Cruz. Y, por ejemplo, comentarios al Código Procesal Constitucional encontramos de alguien que tengo entendido que es, obviamente va a ser profesor suyo más adelante en lo que va a ser nuestro diplomado, que es el doctor Ramiro Canedo, ¿no? Comentarios al Código Procesal Constitucional con compilación también de jurisprudencia. Allí tal vez van a encontrar ese tipo de libros, ¿no? Y estoy, imagínense, ya voy casi 2 años haciendo un libro igual sobre comentarios al Código Procesal Constitucional. Espero acabarlo, imagínense, este año, y ahí voy a tratar de hacer esa conjunción que estamos hablando. Pero hay un compromiso de que la próxima semana, obviamente, les voy a traer un pequeño listado sobre libros, una clasificación de libros sobre lo que va a ser materia de derecho procesal constitucional, como para que puedan entenderlo. Hay libros y libros, ¿no? Imagínense, mi profesor, mi maestro de derecho constitucional, el doctor Héctor Arce, tiene un libro de derecho procesal constitucional. Uh, Ustedes saquen sus propias conclusiones respecto al contenido, ¿no? Hay, por ejemplo, artículos sueltos, pero no tiene propiamente un libro de derecho procesal constitucional, pero tiene prácticamente ya concluido en análisis Alan Vargas, lo que va a ser algunos artículos sobre las acciones de defensa. Muy útil, ¿no? Imagínense, tengo el honor de también ser el tutor de test de maestría del doctor Alan Vargas y hace un excelente trabajo. Voy a traerles un pequeño listado. Es un compromiso obviamente para la próxima semana, incluso que les sirva como guía para lo que van a ser las acciones de defensa. ¿Algún último punto que quisieran tratar antes de que nos despidamos? Doctor, buenas tardes, ¿Sí? si me permite. Claro que sí, Eh, doctor. ¿Cómo? quería que me explique, doctor, ya acto legal entendido, pero la omisión indebida, ¿no? Es muy nutriente esta tutoría, doctor, nos está alimentando mucho al conocimiento, pero esta parte se me escapó, omisión indebida, doctor, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, doctor. El artículo 51 del Código Procesal Constitucional, concordante con el artículo 129 de la Constitución, establece que solo habría dos causales, en realidad, para presentar un amparo constitucional, que para nosotros son los hechos. ¿Por qué se las llama causales? Por justamente esas sentencias que habíamos dicho, dicen, tiene que haber un nexo de causalidad. Mire, hay una vulneración de un derecho o una garantía constitucional. Pero lo que estamos determinando es que ha vulnerado un derecho a garantía constitucional. Recuerden que el causalismo, ¿verdad?, que es un tipo de teoría epistemológica, nos dice, analizamos la relación causa-efecto. El efecto para nosotros sería la vulneración del derecho. Entonces, dígame, ¿cuál es el acto ilegal o la omisión indebida que ha vulnerado? Noten que la acción es necesariamente una conducta, que dice la Constitución y el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, es realizada por un servidor público o un particular. Hay un micrófono prendido, por favor, apáguenlo. Entonces, hay obviamente en este caso un acto ilegal donde noten que puede ser realizada por un servidor público o por un particular.
Vamos a ver esto la próxima semana, en la primera parte de la clase, para luego entrar de lleno a las otras acciones de defensa. Les doy un ejemplo. Acto ilegal, que ustedes ya deben conocer muy seguido, ¿no? Una junta de vecinos avasalla un terreno y expulsa al propietario. ¿Por qué? Quiere poner ahí una cancha. Él va a un amparo constitucional y dice, están vulnerando mi derecho propietario. Mire, folio real, propietario yo. Informe de derechos reales, mi antecedente dominal es desde los años 90. Le he comprado al doctor Calderón, que era registrador de derechos reales y que era prácticamente dueño de toda la ciudad del Alto. Pues saben muy bien los que llevan casos en materia civil. El doctor Calderón, imagínense que era registrador de derechos reales, se pasó el trabajo de juntar todos los terrenos sin dueño y ponerlos a su nombre. Qué buena gente, ¿no? Pero bueno, le he comprado al doctor Calderón. Entonces, imagínense en los años 90. Y noten que ahí, obviamente, se ha producido un acto que lo que hace es vulnerar derechos y garantías. Quiero, obviamente, que me devuelvan. En cambio, la omisión no es necesariamente un no hacer, porque noten que acá la omisión está relacionada con un deber que tiene necesariamente una persona. Ahí se utiliza, como en materia penal, el deber que tiene, obviamente, una persona jurídico. Y solo podría cometer una omisión quien tiene un deber jurídico. Ejemplo, servidor público. Si el servidor público tiene la obligación de responder el ejercicio del derecho de petición, si mal no recuerdo es el artículo 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dicen, obviamente, de que puede cualquier persona, en virtud del artículo, bueno, no cita el 24 de la Constitución, establece de que puede realizar solicitudes a la administración pública debe responder por un acto fundamentado. Noten que hay un deber jurídico y no lo está realizando la administración pública. Solicito prescripción. Pasa un mes, solicito prescripción. Otro mes, solicito prescripción. Otro mes, solicito prescripción. No me responde a pesar de que hay un deber jurídico de que me responda por un acto administrativo fundamentado. La omisión, que si bien es un no hacer, está vinculado con un deber jurídico de que me responde una persona. ¿Eso de qué deviene? Derecho de petición. Artículo 24 de la Constitución Política del Estado. Cualquier persona puede realizar solicitudes ante la administración pública. Y la administración pública, como dice el 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo, me tiene que responder por un acto administrativo fundamental. Si no se ha cumplido y se ha producido una omisión, noten ustedes que ahí en este caso, se concederá la tutela. La omisión, entonces, está vinculado, obviamente, con un no hacer. Pero de forma complementaria, diríamos, no es solamente un no hacer, sino que por el derecho, por la característica del derecho que estoy exigiendo, es un no hacer vinculado con un deber jurídico que tendría una persona. En este caso, se considera la tutela porque hay esta obligación jurídica de responder a lo que va a ser, en este caso, el ciudadano. Curiosidades. ¿Cómo verán ustedes? ¿Qué vamos a ver el día sábado, en la primera parte de la clase, en lo que nos queda por ver amparo constitucional? Vamos a ver fundamentalmente dos cosas. De manera muy rápida, porque ya hemos visto el artículo sobre la improcedencia, algunas reglas sobre la subsidiariedad, de forma adicional a lo que habíamos visto y a manera de recordar. Pero principalmente quiero que veamos juntos lo que va a ser las vías y medidas de hecho. ¿Por qué? Si se produce una vía y medida de hecho, no necesita agotar las vías en el amparo constitucional. Eso es algo interesante y va a ser muy útil para ustedes. Termina esta parte, quiero ver de manera igual muy sucinta cómo se ejecuta la sentencia de amparo constitucional, porque ese es un gran problema, les aseguro que sí. Solo hay dos normas sobre ejecución de la sentencia de amparo constitucional, artículos 17 y 18, y al margen del 40, que es la resolución de la del Tribunal de Garantías, y nos sirve para la ejecución de cualquier tipo de otra acción de defensa. Y luego entramos a la naturaleza de las otras acciones de defensa, y para nuestro último día de clases dejamos control normativo y algo sobre lo que va a ser conflictos de competencia. Es así como vamos a terminar la clase. Les reitero, no se preocupen, nuestras clases son cortas, vamos a fijar en realidad la próxima semana la evaluación, pero no se preocupen, todos han aprobado la materia con una excelente nota.
Imagínense, nos ha tocado un monstruo realmente respecto al análisis de nuestra materia, entonces no se preocupen, por favor, sobre las notas, todos han aprobado con una excelente nota, y más al contrario, obviamente, vamos a terminar lo que va a ser la materia de una forma interesante. Muchísimas gracias, colegas. Nos vemos la próxima semana a las 10 de la mañana, el día sábado. Muchísimas gracias. Hasta el sábado. Gracias. Que tengan un excelente fin. Mucho tiempo. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta el sábado, hasta el sábado.